de las doctrinas más afectadas a lo largo de la historia en el cristianismo, en todas las ramas del cristianismo, es la suficiencia de Cristo. Es la todo suficiencia de Cristo. Para nosotros debe ser primordial entender esta doctrina, la suficiencia de Cristo. Y este sermón lo aborda. Y una iglesia en formación siempre peligra de sentirse una iglesia incompleta, que nos falta algo más que Cristo. Aunque no lo pensemos literalmente así, podemos sentir que, bien, somos una iglesia en formación, nos puede faltar un edificio, en este caso a nosotros no. Quizás falta un poco más de gente. No estamos completos. Quizás nos falta presupuesto, porque no tenemos los ingresos que desearíamos o que necesitamos según nuestros cálculos humanos para poder desarrollarnos como una iglesia estructurada. Pero yo les quiero recordar que la Biblia nos enseña, y teológicamente debemos entender, que no nos falta nada, porque nosotros tenemos a Jesucristo, nuestro Señor, en medio nuestro. No importa en el tiempo en el que estemos, en el año en que estemos, en el lugar en que estemos. No importa si estamos bajo este templo o si en 5 años más va a haber un terremoto y se cae este templo y quizás nuestras reuniones sean en el patio. No importa. Tenemos a Jesucristo. Él es el todo en la iglesia. Y existe un peligro sutil en las iglesias jóvenes. El temor en las iglesias y en las congregaciones jóvenes a sentirnos insuficientes, a no estar completos. Porque miramos otras iglesias más grandes sin dar ningún nombre y decimos, bueno, esa iglesia es más grande, tiene más programas, tiene más personas. Hay otra cultura cristiana allí. Entonces podemos llegar a pensar, y yo les pregunto, ¿tenemos el Evangelio? Sí, lo tenemos. ¿Cree usted que La Fuente tiene el Evangelio? Yo creo que lo tiene. Pero ¿no será que a lo mejor necesitamos algo más aparte del Evangelio? ¿No será que para este año 2025 necesitamos la última estrategia misional para poder crecer? O quizás nos falta la mística, ¿cierto? Esa mística superior de que aquí descienda, no sé qué más podría descender, pero que descienda la presencia, el fuego. O vamos a hacer mejor programas de ayuda mutua, ¿cierto? De asistencia mutua. Porque este próximo año debemos crecer exponencialmente. Y se nos olvida que Cristo es la cabeza de la iglesia y que Él es suficiente para nuestra iglesia y que es Él el que da y trae a los miembros a la iglesia. Si nosotros pensamos que estamos aquí porque nosotros tomamos la decisión de congregarnos en La Fuente, estamos muy lejos de la verdad. Tú estás aquí, yo estoy aquí porque el Señor nos ha plantado. Y como dice la palabra, Pablo le dice, cuando estaba la discusión, no, yo soy de este apóstol, yo soy de este evangelista, ¿cierto? Algunos decían, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. 3 líderes impresionantes en el cristianismo. Pero ¿será que tú le perteneces al pastor Gonzalo, al pastor Felipe, al presbítero Samuel, al presbítero Felipe también, o a otro presbítero que venga, o no, a mí el que me pastorea es el diácono Carlos o el diácono de acá? ¿Será eso de verdad el espíritu en la iglesia? ¿O será que somos todos almas compradas a precio de sangre y somos todos de Cristo? Y si hemos crecido en el Evangelio, no es por un ministro del Evangelio, no es por un anciano de la iglesia, no es por un diácono de la iglesia, si hemos crecido es porque Cristo nos ha llevado a caminar de su mano. Estamos completos como iglesia.
Nos puede faltar madurez completamente. Lo vamos a ver después. Nos puede faltar santidad en nuestras vidas completamente. Pero nosotros estamos completos, porque Cristo nos hace completos. Para entender un poco más el contexto, debemos recordar que la iglesia de Colosas estaba siendo atacada por diversos maestros que pudieran estar diciendo: Cristo es bueno, pero para llegar a la excelencia, a la plenitud espiritual, tú necesitas circuncisión, rituales judíos, adorar a los ángeles. O, por otro lado, maestros que estaban introduciendo a la iglesia de Cristo filosofías paganas, filosofías griegas. Recordemos que ya en esos tiempos la filosofía de Platón ya estaba inserta, junto con la de otros más. El gnosticismo, ¿cierto?, que se quiso meter muchas veces en la iglesia contra lo que los apóstoles lucharon muchísimo. Ya estaba presente y esas filosofías una y otra vez quieren entrar. Pero Pablo está escribiendo aquí y dice: miren que nadie los haga cautivos. Está diciendo pastoralmente: cuidado, iglesia, cuidado, cuidado con esas ideas que están entrando a la congregación. Pablo es claro en señalarle a ellos que toda la plenitud de Dios habitaba en Cristo, porque posiblemente ya con estas filosofías muchos decían: no, Cristo es solo un espíritu, Cristo era solo un profeta, Cristo es un hombre lleno de Dios, pero no es Dios. Y Pablo les dice: ojo, la plenitud de Dios habita en Cristo. Y nosotros estamos unidos a Cristo. Y cualquier intento de añadir algo a nuestra salvación, a nuestra espiritualidad, no es un avance, sino un retroceso en esclavitud. Ya vamos a ver en el texto por qué es así. Punto 1, hermanos. La advertencia: no se dejen secuestrar. Si quiere tomar apunte, tome apunte, porque yo al final voy a hacer preguntas. Y aquellos que respondan bien no serán borrados del libro de la vida. Bueno, no tanto, pero puede que el Señor los bendiga. Versículo 8, y vaya conmigo en su Biblia, por favor. Versículo 8 dice: mire que nadie los haga cautivos por medio de filosofías y de vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Secuestro intelectual. Cuando Pablo está diciendo que nadie los haga cautivos, esa palabra cautivos, quiere decir que nadie haga presa de ustedes. Pero ¿saben qué contexto se usaba esa palabra? En un contexto de guerra. Cuando el soldado romano venía y tomaba cautivo al pueblo que estaba conquistando, lo hacía presa militar, lo tomaba como un botín de guerra. Y eso debe hacernos a nosotros entender que cada vez que entre una filosofía distinta a la iglesia, y estas personas que traen herejías y filosofías raras a la iglesia, cuando te conquistan, cuando meten ese pensamiento en tu mente, te están tomando como un prisionero de guerra. Eres un triunfo para ellos. Me gané a uno. Así como cuando uno antes decía: me gané una almita, ellos se ganan una almita, pero para su mala enseñanza. Eso está dando a entender el texto. Cautivos, los hacen presa. Pasas a ser presa de alguien con un pensamiento que te está alejando de la plenitud de Cristo. Y aquí hay un llamado al liderazgo de la iglesia, a los ancianos de la iglesia, a quienes aspiran a ser liderazgo en la iglesia y a cada miembro de la iglesia. Debemos estar alerta. No puedes bajar los brazos, no puedes bajar la atención de conocer la palabra del Señor. Si hay una cosa que a mí me sorprende, después de haber llegado a la iglesia presbiteriana,
y yo creo que a ustedes les llamará mucho la atención eso, es que los pastores, hoy en día, gracias al Señor, ya hace algunos años, los pastores y los presbíteros de la iglesia tienen un conocimiento sólido de la palabra del Señor. Gran parte de ellos estudia o ha tenido una buena catequesis, entonces tienen un conocimiento necesario para defender la fe. Pero eso a veces provoca un peligro, en que la congregación no se quiere preparar porque el pastor sabe harto. Entonces, si tengo dudas, le pregunto al pastor. Si tengo dudas, le pregunto al presbítero. Si tengo dudas, le pregunto a un seminarista. Pero Dios nos manda a nosotros, a cada uno de nosotros, a escudriñar las Escrituras. Entonces aquí el llamado es, ¿estás pasando tiempo escudriñando las Escrituras cada día? ¿Tienes tu devocional diario, 10 minutitos, 5 minutitos, 15 minutitos al día, en donde lees la palabra del Señor y estás aprendiendo de ella? ¿Hay interés en ti, aparte de cambiar el teléfono este año, de comprarte quizás un libro pequeñito que te explique las doctrinas básicas del cristianismo? ¿Invertir en un libro? Quizás no comprarnos este año la tele de 55 pulgadas, ir por una de 49 y decir, me voy a comprar una teología sistemática. Posiblemente no, hermanos, porque esa es la realidad que se empieza a dar. Nos empezamos a conformar porque el domingo tenemos una buena enseñanza. Pero ojo, las herejías en la iglesia no entran con cara de herejía. Nadie, ningún falso maestro va a entrar a la fuente y va a decir, hola, les vengo a enseñar una herejía, buenas tardes. Sería muy raro, ¿cierto? Es más, yo me atrevo a decir que muchos herejes no saben que son herejes. Se convencieron a ellos mismos de enseñanzas herejes que las creen verdad y no han profundizado seriamente en la Escritura. Eso no los hace ni víctimas ni inocentes. Las herejías y los pensamientos extremos a la iglesia siempre entran con un pensamiento de sabiduría superior. Tú no sabes esto que yo te voy a enseñar. A ti te falta esto, mira, te voy a revelar el último misterio de la teología reformada. Tienen cara de novedad. E incluso, lamentablemente, muchas veces esos pensamientos se disfrazan de piedad religiosa. Si practicamos estas cosas en la iglesia, entonces somos una iglesia más piadosa y más santa. Si tú en tu vida dejas de comer esto, dejas de hacer esto, dejas de tomar esto, te comienzas a vestir de esta forma, entonces tú estás más cerca de Dios y estás más completo de Cristo. Pero eso es herejía, porque el sacrificio de Cristo nos ha cubierto, nos ha guardado y nadie nos arrebatará de la mano de Cristo, nadie. Estamos seguros en Él. Y hoy en día la iglesia, como en los tiempos de Pablo, es víctima, no sé si víctima, pero es atacada desde el mundo con un montón de filosofías vanas. Desde el mundo. Ahora se creen los Terians. La iglesia tiene que estar preparada para dar una respuesta a un humano que se cree un animal y que es abominable ante el Señor llamar Génesis 1, ¿se recuerdan? La gloria de la creación, ¿cierto? Lo que guardó para el final, la creación del hombre, donde puso la imagen de Dios en el hombre. Esa imagen de Dios hoy en día quiera ser un elefante, un gato, un loro, y vaya a saber usted qué más. Puede parecernos gracioso, pero son filosofías que por muy estúpidas que parezcan, vienen a atentar contra lo que Dios enseña. Vienen a burlarse de la imagen de Dios puesta en nosotros. ¿Qué va a responder la iglesia frente a eso? A estas vanas filosofías, a estas huecas filosofías. Hace años atrás eran otra filosofía y ahora van a pasar los Terians y quizás vamos a saber qué viene. ¿Cómo tú, como cristiano, vas a responder
a esas filosofías. ¿Cómo tú vas a estar velando por la seguridad de la iglesia? Porque los pastores, los ancianos, no somos omnipresentes. Hermano, ojo, ahí está entrando algo. Pero si tú no te preparas, no puedes advertir. Debemos ser atalayas cuidando al pueblo del Señor. Y lo triste es que las filosofías huecas no solo vienen del exterior. Las filosofías huecas también vienen desde el interior de las iglesias. Ideas pragmáticas, el pragmatismo se ve mucho en la iglesia. Una idea pragmática en las iglesias es, bueno, si la fuente funciona es de Dios, si no funciona no es de Dios, ¿cierto? Eso es pragmatismo. El legalismo, no, si esto es estricto, si cumples todas estas leyes, si la fuente cumple con todos estos requisitos, entonces somos de Dios, o tú eres de Dios. Pero si no los cumples, eres un mundano. El emocionalismo es otro tipo de filosofía que viene a nuestras vidas. Hoy día sentí la presencia de Dios, hoy día siento a Dios. Entonces, porque hoy día siento a Dios, es de Dios. Hoy día el sermón me tocó, y si me tocó es de Dios. El de la semana pasada no me tocó, entonces no es de Dios. El sentimiento, algo tan sensible en nosotros. Y por cierto, otra forma de filosofía religiosa que nace dentro de nuestras congregaciones, podemos llamar, por ejemplo, uno de ellos, el neopuritanismo. Y que por muy crudo que suene lo que voy a decir, por muy fuerte que suene lo que voy a decir, el neopuritanismo no tiene nada que ver con la Reforma Protestante, ni con la piedad cristiana. Es fariseísmo del siglo, ya no sé en qué siglo estamos, ¿21? 21. Si no practicamos esto, entonces nosotros no somos hijos de la Reforma. Si nosotros no practicamos en nuestra vida esta forma de ser nuestro día a día, entonces mi vida no le agrada al Señor, no estoy completo en Él. Si nuestra iglesia no está de esta forma o la liturgia no es de esta forma, entonces esto no le agrada al Señor. Si esto fuera así, ¿cuánta misericordia debiéramos pedir por los hermanos de África? Que adoran al Señor con tambores, que tristemente han visto misioneros con corbata y se amarran hasta zarza en el cuello, porque entienden que ponerse una corbata los hace agradables al Señor. Hermanos que no tienen un templo donde congregarse y sus celebraciones dominicales hay un pastor donde son atacados, son quemados y saltan en el culto y cantan en el culto porque a ellos ha llegado el Rey de Reyes y el Salvador de su especie. ¿Cómo podríamos nosotros llamarnos iglesia perfecta diciendo que a ellos les falta? ¿No es decir que Cristo no ha sido suficiente para ellos? ¿Quién soy yo para juzgar lo que les falta a los pentecostales, si han sido ellos los que han llegado a las cárceles y a las poblaciones más complicadas? El año pasado veníamos con la familia, cruzamos 20 haitianos de terno, morenos, altos, predicando de Cristo frente al agua. Pensaba, ¿será que alguna vez los presbiterianos vamos a tener el cuero de pararnos ahí y de anunciarles a Cristo? Es fácil ser teólogo. Y me van a disculpar quizás los que después vean la grabación, los pastores que han estudiado harto, los presbíteros que han estudiado. Es fácil ser teólogo. Es lindo y cómodo sentarse a leer libros y la Biblia todo el día. Otra cosa es cómo estás practicando tu fe día a día. Se habla mucho hoy en día de la palabra misional. Tenemos que ser misionales, plantar iglesias. Ser misional es aplicar esto en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en tu población. ¿Será que algún día vamos a ver a los presbiterianos de la Fuente expandiendo el Evangelio en estos pasajes?
¿Será que volveremos a tener fotos como hace 30 años atrás en La Fuente, cuando en el diario salía la capilla La Fuente y la gente tenía que pararse de esas ventanas hacia allá? Eso está registrado, porque no cabían dentro de esta iglesia. Y quizás habían pastores que no eran tremendos teólogos, pero eran apasionados por predicar a Cristo. Y habían hermanos que estaban dispuestos a entregarlo todo por la causa de Cristo. Su tiempo, sus talentos, sus recursos. ¿Sabe por qué? Porque en esos años la iglesia entendía que Cristo venía pronto. Y tristemente hoy la iglesia de Cristo no espera a Cristo. Le gusta ser cristiano. Y si la oración de nosotros pudiera ser: Señor, ven en 10 años más porque todavía me quiero comprar tal cosa, yo creo que muchas veces nosotros, si pudiéramos orar así, lo oraríamos. Porque nuestra mente no está en Cristo. El según los hombres versus según Cristo. La prueba de fuego para cualquier enseñanza de nuestra iglesia presbiteriana es: lo que estamos haciendo en nuestra vida, en nuestra congregación, ¿exalta la suficiencia de Cristo o está exaltando la capacidad humana? Las actividades que estamos haciendo en nuestra iglesia, ¿están exaltando a Cristo o simplemente queremos ser una fundación o una sede social o un centro de ayuda comunitario? ¿Qué queremos ser? ¿Estamos exaltando a Cristo con lo que estamos haciendo? Si una enseñanza nos dice: descubre el campeón que hay en ti. Si una enseñanza así llega a tu vida, entonces te está alejando de la suficiencia de Cristo. Porque lo que la iglesia tiene que predicar domingo a domingo es decirte: hermano, muere para ti, vive para Cristo. Muere para ti, vive para Cristo. Pon tus deseos a los pies de Cristo y te aseguro que van a cambiar. Pon tus anhelos a los pies de Cristo y te aseguro que tus anhelos van a cambiar en el futuro. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos andar por tradiciones humanas, sino porque lo que la Biblia dice. Y si esa enseñanza te dice: es que en la práctica debes llevar este tipo de vida, hermano, en la liturgia debemos llevar este tipo de vida, hermano, para alcanzar la aceptación de Dios, porque a Dios no le es grata la forma en que estamos. ¿De verdad vamos a permitir que ese tipo de cosas entren en nuestras congregaciones? ¿De verdad vamos a permitir que personas que ya han sido cautivas, presos de guerra, presas de guerra, con pensamientos banales, impartan ese pensamiento a toda la congregación? ¿O vamos a ser atalayas de Cristo? Somos pecadores, sí, pero somos salvos en Cristo. No importa cuánto creas que te pueda faltar para tener una vida plena en Cristo, pero tienes a Cristo. Y es todo suficiente, más allá de todas tus imperfecciones, para llevarte al paraíso con Él. Y esto nos lleva a un segundo punto, me voy a apurar un poco: la plenitud divina y nuestra unión. Versículo 9 y 10, si me sigue allí. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él y ustedes han sido hechos completos en Él. El corazón del sermón, sin duda. Cristo es Dios. Cristo es Dios. No es un ángel, no es solo un profeta, no es solo un sumo sacerdote, es Dios. Dios hombre, Dios se encarnó y habitó en toda su plenitud en Cristo Jesús. Esto valida nuestra adoración. Porque los que adoran a Mahoma, adoran a un hombre. Los que adoran a Buda, adoran a un hombre. Los judíos adoran al Padre. No reconocen a Cristo, a Dios. Pero nosotros adoramos a Dios, hombre. Plenamente hombre, plenamente Dios. Un Dios que se encarnó para morir por ti y por mí, salvarnos. Que no demanda sacrificio ninguno de nosotros. Y ayer en el sínodo
Un pastor me marcaba mucho cuando decía esto: muchos sabemos responder qué es gracia. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es gracia para nosotros, los reformados sobre todo? ¿Qué es gracia? Es algo gratis. Recibiste la salvación sin poner ninguno. Gracias, gratis. Dios nos da algo sin merecerlo. Gracia es recibir algo sin merecerlo, sin haber pagado por ello. Pero muchas veces decimos: Dios es lleno de gracia y de misericordia. ¿Qué es misericordia? Te hago esa pregunta. ¿Qué es misericordia? ¿Por qué Dios es misericordioso? Dios es gracioso. Te dio gracia porque te dio lo que no merecías. Pero ¿sabes por qué es misericordioso? Porque no te da lo que merecías. Porque a ti y a mí nos correspondía un rayo en la cabeza. Estar muertos. Estar en el infierno. Y Él no nos dio lo que merecíamos. En su misericordia nos negó lo que merecíamos y en su gracia nos dio lo que no merecíamos y nos dio salvación. Qué fuerte entenderlo así. Qué fuerte entenderlo así. Y cuando Pablo está diciendo hemos sido hechos completos, versículo 10, otras versiones dicen hemos sido llenos de Él. Yo me imagino, si yo tomo este vasito, no hay mejor forma como explicarlo. Si usted toma este vasito y lo pone en la mitad del mar, en la mitad del océano, allá profundo, kilómetros hacia abajo, lo pone en la mitad, agua para arriba, para abajo, para allá, para acá, para adentro. ¿Está clara la imagen, cierto? Eso pasa cuando tú estás en Cristo. Estás completo en Él. Hay Cristo, hay Cristo, hay Cristo, hay Cristo, hay Cristo, hay Cristo. No es un evangelio superficial. Si tú no eres un convertido y estás acá sentado, tú estás mirando a Cristo. Miras el océano y estás mirando a Cristo, ahí está Cristo. Lo puedes tocar con los pies, pero cuando tú eres cristiano y Cristo ha venido a tu vida y te ha transformado y te ha cambiado y te ha hecho una nueva criatura, entonces tú estás completo de Cristo. Hay una plenitud de Cristo en este vasito, que eres tú. Tu vaso espiritual no solo ha sido lleno, eres pleno en Cristo. Por lo cual, hermano querido, tú no necesitas una segunda bendición, no necesitas un nivel superior de cristianismo. Si tienes a Cristo, tienes toda la gracia de Cristo, toda la misericordia de Cristo, toda la justificación de Cristo. ¿Y sabes qué más? También tienes toda la aceptación del Padre, porque el Padre ve a Cristo en ti. El día que Cristo te llamó y te hizo nueva criatura, desde ese día, por muchas imperfecciones que tengamos, Él nos ha hecho plenos hijos de Dios. No existen los medios hijos de Dios. Quizás yo pueda tener más fallas que tú, pero soy hijo de Dios. Quizás tú eres un poco más piadoso que el hermano que está a tu lado, pero ambos son hijos de Dios, por la obra de Dios, por el sacrificio de Cristo, no por algo que nosotros hagamos o que vayamos a dejar de hacer. Y aquí hay un llamado al liderazgo, a la iglesia, a que no necesitamos inventar programas para completar a los cristianos, para completar nuestra iglesia. Necesitamos que cada persona que se suba a este lugar predique a Cristo y que lleve a la iglesia a descubrir a Cristo. Que cada sermón exalte la gloria del Hijo de Dios. Porque vuelvo a decir, no somos una fundación. No necesitamos de llenarnos de prácticas injustificadas o de cosas porque la religión nos ha enseñado que debemos practicar ciertos tipos de cosas como iglesia. Lo que el liderazgo debe procurar y la iglesia debe procurar es que sus ancianos se capaciten y prediquen y enseñen fielmente el anuncio del reino. El cuidado en la iglesia debe ser mutuo, el pastoreo debe ser mutuo. Pero si no hay líderes preparados en el conocimiento del Señor, entonces la iglesia puede sucumbir. Si tú no te preparas como en la palabra del Señor y no eres alguien que está haciendo una atalaya cuidando de otras doctrinas, no adviertes al liderazgo, entonces la iglesia puede sufrir consecuencias.
Y aquí paso a un tercer punto del sermón, el punto presbiteriano. Versículo 11 y 12, por favor vaya conmigo y lea. Y dice, en él también fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, habiendo sido sepultados con él en el bautismo. Esto para la iglesia reformada, para un teólogo reformado, nosotros lo vamos a entender siempre como la continuidad del pacto. Aquí Pablo hace algo pero magistral. Une en este versículo 10 y 11 el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Los cruza y nos hace ver algo pero maravilloso. La verdadera cirugía. Versículo 11. La circuncisión física en el Antiguo Testamento cortaba carne, corría sangre. Pero la circuncisión de Cristo corta otra cosa. Corta el dominio de la naturaleza pecaminosa en nuestra vida. Él dice, eras pecador, llegaste a mí, pero hoy día eso se corta. Tu corazón ya no está caminando hacia el pecado, ahora caminas hacia la santidad en Cristo. ¿Eso cómo se llama en la teología? Regeneración. Somos regenerados en Cristo por medio de la circuncisión de Cristo y no de la carne. El cambio de corazón que solo Dios puede hacer y el cual nosotros no tenemos absolutamente nada que aportar. Usted no se puede autorregenerar, solo Dios lo puede hacer. Y aquí Pablo, en versículo 12, vincula directamente, y no sutilmente, directamente, la circuncisión con el bautismo. El bautismo, al igual que la circuncisión, entonces es una señal de entrada a la comunidad del pacto visible. Al bebé lo circuncidaban y pasaba a ser de ese momento parte de la comunidad del pacto. Y Pablo dice, ustedes fueron circuncidados en el bautismo y fuiste regenerado allí. Entonces ahora ese bautismo que aplicamos no solamente a los bebés hombres como era la circuncisión, sino hombrecitos, mujercitas y adultos que se convierten, pasa a ser el sello y señal del pacto de que tú eres parte de la iglesia de Cristo. No de la fuente, de la iglesia de Cristo universal. Entonces, hermanos, cuando nosotros celebramos un bautismo en la iglesia, sea de un niño o de un adulto, estamos diciendo un grito de guerra. Estamos señalando lo siguiente: esta persona pertenecía a Satanás, esta persona iba al infierno, pero esta comunidad públicamente está aplicando un sello que dice que esta persona ahora va al cielo. Ahora es parte de este pueblo que ha sido santificado mediante la fe en Jesucristo. ¿Se logra entender esa idea? ¿Sí? Pablo era Pablo. Pablo era Pablo. Sin desmerecer a Pedro y a los demás. Nuestra fe, por cierto, según la Confesión de Fe de Westminster, no está ni en el agua, no hay poder regeneracional en el agua, como, sin llamarlos de herejes, los hermanos luteranos y algunos anglicanos enseñan, o como la iglesia ortodoxa enseña, o como la iglesia de Roma enseña. Es solo agua. No pasa nada si se cae al suelo, si el pastor pasa a vertir un poco de agua cuando está bautizado. No se está cayendo Cristo ahí. Pero tampoco la efectividad viene por quien la imparte. Recordemos que en la iglesia primitiva los diáconos bautizaban, la iglesia bautizaba. Pablo mismo decía, yo siendo apóstol no ando preocupado de bautizar, yo predico. ¿Sí? Habían personas que se dedicaban a bautizar. Hoy en día, por un tema de orden y de respeto, lo hacen los presbíteros docentes. Pero la transformación del bautismo en tu vida no viene por quien lo imparte. De hecho, la Confesión de Fe de Westminster, en la parte de los sacramentos, dice que los sacramentos no son válidos por quien lo imparte. Porque tú puedes tener un pastor que está en pecado y que está impartiendo la Santa Cena y el bautismo, y eso no hace que el bautismo no sea válido.
Él tendrá que dar su cuenta. Pero el sacramento es válido porque el Espíritu Santo de Dios aplica la regeneración en la vida de la persona. ¿Sí? Así que no es mejor Santa Cena si la da un pastor que otro. Ojo con eso. Y este pasaje es crucial para nosotros. Porque cuando Pablo dice circuncisión no hecha por manos de hombres, se refiere a esa regeneración que les decía. Y así como en el Antiguo Testamento la circuncisión apuntaba a cortar el pecado en el corazón del hombre, hoy en día el bautismo está mostrando que Dios corta el pecado de tu corazón y transforma tu vida. Y cuando Pablo dice para quitar el cuerpo de carne, no sé si está leyendo ahí, esa palabra que ellos le pusieron quitar en la traducción, da a entender o implica que la persona fue desnudada. Se despojó de todo lo que tenía. Ya no se viste como antes. Ya no parece lo que parecía antes. Porque esa persona ha sido regenerada. Eso está dando a entender cuando dice se quita el cuerpo de carne. Yo me vestía de la tiranía del pecado. Hoy ya no lo hago. La conexión entonces entre bautismo y circuncisión, donde Pablo hace este paralelo, la circuncisión el viejo pacto, el bautismo el nuevo pacto. Sin embargo, el bautismo es superior a la circuncisión. Porque no es solo una señal externa, sino que testifica ante la comunidad de fe que esa persona ha sido unida a Cristo. Y cuando Pablo da a entender en el bautismo que hemos sido sepultados y resucitados, nos dice que en esa regeneración que se manifiesta públicamente en el bautismo, hemos muerto al pecado y hemos nacido en vida para Cristo. Recuerda, el sacramento no es algo mágico, es solamente eficaz mediante la fe en la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y esto nos lleva, les prometo que esto es el último punto. La victoria, la deuda cancelada y los enemigos del Señor siendo desarmados y avergonzados. Versículo 13 al 15, hermano. Cuando ustedes estaban muertos, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndolos perdonado de todos sus delitos. ¿De algunos? De todos. Lo vuelvo a preguntar. Cuando Cristo despojó, cuando tú estabas muerto en delitos y pecados y te dio vida en Cristo, ¿te despojó de algunos pecados o de todos pecados? De todos los pecados. ¿Y cómo nos hizo completos? Resolviendo nuestros dos mayores problemas. El problema legal, cuando dice que ha sido clavada en la cruz el acta de decretos, eso está hablando Pablo y bien lindo. Ese documento de esa acta de decretos era un pagaré. Tú tenías una deuda. Tú me debes esto, eso está hablando. Es el documento de la deuda. Y que estaba firmado por nosotros porque nosotros somos pecadores. Nosotros podemos testificar que sí somos pecadores. Y ese documento lista todos nuestros pecados. Esa es la deuda que tenemos con la ley. Y ese documento estaba contra ti y contra mí. Estaba sentenciado a condena eterna. Pero Cristo vino a brindar la solución porque no solamente borra la tinta del papel, sino que dice que se fue clavado en la cruz. Para que usted asimile esto, le voy a recordar que cuando Cristo fue crucificado, dice en los evangelios que se le puso arriba una frase, ¿cierto? ¿Qué decía? ¿Se acuerdan? ¿Vieron la película? ¿Qué le clavaron arriba a Jesús? In ri. 4 lenguas. Que decía la causa por la que estaba siendo crucificado. Eso hacían con todos los presos. Con todos los crucificados. Les ponían el cartel arriba, este murió por ladrón. Este murió y Cristo arriba decía, este está muriendo porque Él es el rey de los judíos. No sé quién puede morir por eso. Pero Cristo murió por ser el rey de los judíos.
Pero eso que le clavaron a Cristo ahí arriba era tu acta y mi acta. Y Cristo la clava en la cruz y muere y paga la deuda por nosotros. Toma ese documento y lo lleva allí. Y esto nos da un enfoque de reconciliación. Si Dios ha cancelado una deuda infinita que tú y yo teníamos con Él y la clava en la cruz, ¿cómo podemos nosotros, los miembros de la fuente, mantener una lista de ofensas y de cosas que a nuestro hermano le falta? Cuando nuestra propia deuda fue acumulada y clavada en la cruz. ¿Cómo nos podemos atrever a nosotros a ser juez de nuestro hermano cuando en realidad nosotros merecíamos la misma condena que él y nosotros hemos sido salvados por la misma gracia que lo salvó a él? ¿Cuánto cuidado debemos tener en el amor mutuo de la congregación? Y el segundo problema era espiritual, porque éramos atacados por poderes y por autoridades. Pero el versículo 15, si me acompaña, dice: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Esta imagen, para que la entendamos culturalmente, lo que Pablo tenía en su mente, era un desfile romano, cuando los romanos llegaban con todos los esclavos encadenados atrás de él. Eso es lo que Pablo está viendo. Ganamos, capturamos a ese pueblo, vencimos a nuestro enemigo, mira, aquí están, y los mostraban. Estos son los cautivos. Y eso es lo que Cristo hace. Todos sus enemigos fueron puestos al estrado de sus pies. Eso es lo que Pablo está mostrando, que Cristo desfiló con sus enemigos encadenados ahí en la cruz y venció a Satanás y a sus demonios. Y los exhibió públicamente para vergüenza de ellos. Y eso a nosotros nos tiene que traer consuelo. Porque nosotros en esta iglesia no estamos plantando ni revitalizando una iglesia en un terreno neutral. Ah, sí, mi iglesia está en la fuente. Estamos en territorio enemigo. Siempre seremos atacados. Internamente, externamente. Pero la buena noticia que este sermón nos deja es que el enemigo, Satanás, ya ha sido desarmado y no puede hacer nada contra su iglesia, porque esta iglesia, y creo fervientemente que es así, cada uno de los que estamos aquí y de los que hoy no pudieron venir, hemos sido comprados a precio de sangre. Y por más que te quieras alejar, Dios te va a traer de vuelta. ¿Con dolor? Sí, puede ser. Cuando nos ponemos rebeldes, el Señor nos llama con dolor. Pero te va a traer. Ya no tememos ni a la hechicería, ni a la brujería, ni a la cultura hostil, ni de los Terians, ni de ninguna de estas culturas raras, menos al fracaso, porque esta obra es del Señor. Y Cristo ya ganó y venció a todos sus enemigos. Entonces, como conclusión, esta iglesia no necesita filosofías modernas para ser relevantes, ni filosofías religiosas, ni filosofías externas. Como iglesia le decimos que no. No necesitamos legalismos vanos para ser más santos, porque Cristo nos ha hecho santos por su obra. No necesitamos ningún tipo de misticismo para sentir a Dios. No necesitamos completar ninguna lista de prácticas para ser más completos en Dios como iglesia, porque somos completos en Cristo. Y el único que necesitamos profundizar es en Cristo, y solo Cristo. No importa cuántos líderes pasen. Hermano, no importa cuántos líderes pasen. Los líderes caen y fracasan. Por eso esta serie se apagó. Se llama Cristo, cabeza y vida de su iglesia. El consistorio no es la cabeza de la iglesia, un pastor ni un presbítero no es la cabeza de la iglesia. Somos los hombros quizás. Pero solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Solo Cristo es el pastor de los pastores.
Y solo Cristo es el pastor que no falla. Yo te voy a fallar. El que venga después de mí te va a fallar. Cuando llegue un presbítero docente a tiempo completo, ojalá sea así, también te va a fallar. Y si tú miras al hombre, te va a doler y vas a caer. Por eso mi llamado como anciano de la iglesia es a que mires solo a Cristo. Solo a Cristo. Persevera en la fe, congrégate, sea un aporte en la iglesia. Los líderes hemos sido llamados mediante Cristo a ser guardianes de la plenitud de Cristo a su iglesia. Por eso debemos proteger este púlpito. ¿De qué se va a enseñar de este lugar? La membresía es un llamado en este sermón a que vivan vidas libres en Cristo, libres en santidad. Cristo te perdonó, te salvó. No sientas más culpas por esos pecados pasados. Mira la cruz de Cristo. El nuevo documento, ese documento está clavado allí. No intentes pagarlo tú, porque jamás vas a poder. Vive en obediencia y gratitud al Señor. A la comunidad entera debemos decir en este sermón que si hay rencillas entre nosotros, rencores, enojos, pleitos, recordemos el versículo 13, habiéndonos Cristo perdonado todos nuestros delitos, paremos y cancelemos las deudas relacionales unos con otros. Hoy mismo vivamos en unidad para la gloria de Cristo, quien es la cabeza y plenitud de su iglesia. Y los quiero dejar con 3 preguntas necesarias para este sermón. ¿Estamos viviendo vidas que glorifiquen a Dios de verdad? No para alcanzar su gracia. ¿Estamos viviendo vidas que vivan en plenitud de santificación, en gratitud a lo que Cristo ha hecho por nosotros? ¿Estás sirviendo a Dios, a ese Dios como un Señor todo suficiente para ti? ¿O solamente te has estado congregando como si esto fuera una religión? Vienes a la iglesia el domingo, escuchas un lindo discurso, te vas a la casa y sigues siendo el mismo. ¿Estás dando a Dios lo que es digno de merecer? Y hablo de tu tiempo, hablo de tus talentos, porque es doloroso ver que hermanos que tienen talentos para servir, se niegan a servir. Porque los talentos que Dios te dio, te han sido dados para edificación de la iglesia. ¿Estás retribuyendo a Dios con tus recursos como Él se lo merece? En el sínodo veíamos lamentablemente un número triste. Presbiterios que han crecido un 30%, 60% en miembros, pero que han reducido el 30% de ingresos como iglesia. Eso es súper extraño. Una comunidad de salvados por gracia, que eran 100 y ofrendaban 100, ahora son 200 y ofrendan 70, es súper raro. Es digno de analizar. Se supone que todo esto es exponencial. Si la comunidad crece, los recursos crecen, el evangelio se expande. ¿Será que estamos honrando a Dios con nuestros bienes? ¿O nuestros corazones se han endurecido? Y queremos castigar a la iglesia por no ser de nuestro gusto. ¿Queremos pastores a tiempo completo? ¿Queremos ser pastoreados óptimamente, cierto? Hijo. ¿Papá? Entonces, esos pastores también necesitan vivir y tener un sueldo. No es que nadie se venga a ser millonario con la iglesia. No debe ser así. No debe ser así. Eso sería pésimo. Pero el obrero es digno de su salario. Y si una iglesia quiere crecer, debe procurar entregar lo que Dios merece. Solo Cristo es suficiente para la fuente. Los invito a ponerse de pie.